capítulo 90, versos 1 y 2. Todos juntos, dice la palabra de Dios: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Señor, ¿cómo no hemos de alabarte, Señor, si has sido tan bueno con nosotros? Gracias porque nos ayudas a pesar de las adversidades, a pesar de que somos infieles, Señor, de que somos fríos y lejanos en ocasiones. Tú nos recoges y eres nuestro refugio siempre, Señor. Te bendecimos, Señor, y recibe nuestra adoración esta mañana, Señor. Te bendecimos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar este salmo. Oh Señor, refugio nos has sido de generación en generación. Oh Señor, refugio nos has sido de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, tú eres Dios. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, tú eres Dios. ¿Ok? Se habrán dado cuenta que no está Panda, así que nos falta un poco de ritmo, ¿sí? Vamos a chasquear con nuestros dedos al mismo tiempo, todos, ¿va? Así. Cantamos otra vez. Oh Señor. Oh Señor, refugio nos has sido de generación en generación. Oh Señor. Oh Señor, refugio nos has sido de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, tú eres Dios. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, tú eres Dios. Oh Señor. Oh Señor, refugio nos has sido de generación en generación. Amén. Vamos a cantar este himno, que es un himno tan genial. En Jesucristo, el Rey de Paz. Dice: en horas negras de tempestad hallan las almas dulce solaz. En la tempestad, en los problemas, hallamos dulce solaz, dice el himno. ¿Qué es solaz? ¿Quién me dice? Solaz, descanso, alivio significa, ¿sí? Entonces, de verdad que cuando estamos así, a lo mejor en el ministerio o en nuestra vida personal, todos atribulados, llenos de tormentas, así como los discípulos en la barca, podemos encontrar dulce solaz en Cristo. Cantemos pues este himno. ¿Cantamos? En Jesucristo, el Rey de paz, en horas negras de tempestad, hallan las almas dulce solaz.
grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir, y que la gracia del Salvador siempre proteja nuestro vivir. En nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de tentación, Cristo nos llena de su vigor y da aliento al corazón. Cantamos bien fuerte. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir, y que la gracia del Salvador siempre proteja nuestro. Cuando luchamos llenos de fe y no queremos desfallecer, Cristo nos dice: siempre os daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir, y que la gracia del Salvador siempre proteja nuestro vivir, siempre proteja nuestro vivir, siempre proteja nuestro vivir. Cantamos el coro. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir, y que la gracia del Salvador siempre proteja nuestro vivir. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias, Señor, por ser nuestro Dios, por ser ese ser que nos creó, por ser el Dios que nos protege, por ser el Dios que nos hace sentir refugiados y abrazados por ti, Señor. Te bendecimos, Señor, y gracias porque en ti podemos encontrar dulce solaz, dulce alivio, dulce paz, Señor. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. Voy a pedirles que busquen en su Biblia Libro de Jueces, capítulo 6. Jueces 6, para leer los versículos 1 hasta el 16. Jueces 6 del 1 al 16. Voy a pedirles que puestos de pie hagamos esta lectura. La vamos a hacer de una manera alternada. Comenzaré con el versículo 1. Pediré a mis compañeros que están de mi lado izquierdo que sigan en el 2, y compañeros y maestros que están a mi lado derecho el versículo 3. Vamos a irnos alternando de esa manera. Comienzo con el 1, de mi lado izquierdo el 2, de mi lado derecho el 3, y así hasta llegar al 15, y el 16 lo leeremos ya todos juntos. Jueces 6 del 1
al 16, dice la palabra del Señor: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Todos juntos. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Pueden tomar su lugar. Y voy a pedirle a nuestro hermano Jorge González para dejarle lugar a su predicación. Él es pastor en la Iglesia Bautista de Benecer, en Ciudad Neza, y nos va a estar compartiendo la palabra en esta mañana. Vamos a estar teniendo una oración. Señor Dios, en esta hora queremos que Tú seas quien nos guíe y que tu Espíritu nos dé entendimiento para poder comprender tu palabra. Que tu Espíritu esté con nuestro hermano Jorge, la predicación que nos comparte, que le use, Señor, con gran poder, y que en nosotros haya mansedumbre y humildad para recibir tu palabra, pero sobre todo en nuestro corazón un deseo ferviente de obedecerla y ponerla en práctica. Está con nuestro hermano, que tu gracia sea con él y que sea de bendición para cada uno de los que estamos aquí. En Cristo Jesús, amén. Gracias, hermano. Buenos días. Reciban un saludo, hermanos, de la Iglesia Bautista de Benecer, allá en Ciudad Neza. Les amamos y les saludamos. También un saludo de la Convención Regional Bautista Central, en donde estamos también sirviendo, hermanos. Bueno, en este pasaje que acabamos de leer, hermanos, podemos encontrar una gran enseñanza aplicable a los tiempos de hoy, a nuestros días, ¿verdad? Pareciera raro encontrar algo ahí para nosotros, pero no, la palabra de Dios es eterna y vigente hasta el día de hoy. Hoy en día parece ser que la temática en el mundo está llena de lo que el mundo conoce como éxito, y las conferencias, las palabras que se escuchan en todos lados es que debemos de ser personas de éxito. El mundo tiene su concepto de éxito muy a su estilo.
pero el Señor tiene también un éxito para nosotros, que es el hacer la voluntad de Él, el que se cumpla su propósito de Él en nosotros. Ese sería el éxito para cada uno de nosotros. En el día de hoy podemos ver que las personas hablan de que aquel que no alcanza el éxito, entonces pues es un fracasado. Y yo pregunto, hermanos, ¿habrá fracaso en los hijos de Dios? ¿Habrá fracaso? Pues déjenme decirles que por la experiencia que hemos tenido al estar involucrados en el trabajo en la iglesia, yo he visto que sí tenemos fracaso en las iglesias. Hay iglesias que nos hemos estancado, que nos hemos quedado en un término medio y hemos fracasado. Al sermón de hoy le he titulado La lógica del fracaso. ¿Por qué fracasamos? Y en este llamamiento que el Señor le hace a Gedeón, podemos encontrar algunos principios por los cuales fracasamos, pero también podemos encontrar el principio para vencer el fracaso. Podemos entender la situación en la que se encontraba el pueblo de Israel en este momento. Lo dice los primeros 10 versículos, ¿verdad? Cómo el Señor había entregado al pueblo en manos de Madián. Los habían sometido y estaban por encima de ellos. ¿Por qué fracasamos? ¿Por qué fracasamos? El primer punto que nos enseña este pasaje, ¿por qué fracasamos? Es porque nos predisponemos al ver nuestras circunstancias. Fracasamos cuando nos predisponemos viendo nuestras circunstancias. Dice el versículo 11: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. ¿Cuál era la situación? Sometimiento. Venían los madianitas y saqueaban, se robaban lo mejor de las cosechas. Y Gedeón, ante esa circunstancia, él estaba, dice aquí, sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Él ya se había hecho a la idea de que iban a venir los madianitas y que se iban a robar su trigo. Él no se había atrevido a sembrar en grande porque se lo iban a robar. El hecho de que estuviera sacudiendo, ¿sí?, y no trillando, habla de que era una cantidad pequeña. El hecho de que lo estuviera haciendo en un lagar habla de que era una cantidad pequeña, de que él no se atrevía a ser grande. Ya no estamos pensando en siquiera que él hubiera pensado en liberar al pueblo de Israel, ¿verdad? De el yugo que tenían. Simplemente no se atrevía a hacer cosas en grande, ni siquiera a sembrar, porque las circunstancias no lo permitían. Fracasamos cuando nosotros nos predisponemos por las situaciones que vivimos. ¿Cuántas veces, hermano, atendiendo al llamado del Señor, dices, no puedo, no se puede, no se puede? Seamos realistas. Sabemos cómo está la economía, sabemos cómo está la corrupción, sabemos que si no le entras con el municipio, con la delegación, pues no vamos a conseguir permisos. No se puede.
Estaba viendo en la mañana, ahorita antes de que iniciáramos, una proyección que hablaba acerca del discipulado, ¿verdad? Ustedes creo que la conocen bien. Y dice, ¿qué tal si no fuera así y fuera más así? ¿Verdad? Lo han visto. Nos predisponemos porque pues en la iglesia nunca hemos hecho las cosas diferentes. Nos predisponemos porque en la iglesia siempre han sido así las cosas. Y entonces no damos pasos de fe, no damos pasos de obediencia conforme a lo que Dios nos está llamando y nos está diciendo. La lógica del fracaso. ¿Por qué fracasamos? Fracasamos porque nos predisponemos al ver nuestras circunstancias. Lo segundo que nos enseña este pasaje es que fracasamos cuando no escuchamos la voz de Dios. Fracasamos cuando no escuchamos la voz de Dios. Versículo 12 y 13 dice de la siguiente manera: y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Fracasamos cuando no oímos la voz de Dios. Hermanos, Dios no se estaba enfocando en las circunstancias que estaban rodeando al pueblo de Israel. El ángel de Jehová se presenta delante de Gedeón y le dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Cuántas veces, hermano, Dios se ha presentado a tu vida a través de tu estudio devocional, a través de una predicación, a través de un canto? No sé, te ha hablado. ¿Has entendido que el Espíritu Santo te está llamando y te está llevando a hacer cosas grandes? Y tú dices: no creo que sea esto. No creo que Dios me esté llamando a ello. Las circunstancias no parece ser que sean, que indiquen que Dios me quiere para algo más. Todo buen cristiano debe de aprender a escuchar a Dios. Dice allá Juan capítulo 10, ¿no? Que el pastor llega y saca las ovejas y él va adelante. Dice, cuando ha sacado todas las suyas, va adelante y las ovejas le siguen. ¿Y por qué lo siguen? Porque conocen su voz. Si nosotros nos hemos determinado seguir al Señor y conducirnos por el camino que Él nos va trazando, porque Él va adelante y nosotros como sus ovejas vamos siguiéndole, escuchando su voz, hermano, tú debes de aprender a escuchar la voz de Dios. Dios nos habla de diferentes maneras. Dios nos habla cuando estudiamos su palabra. Dios nos habla cuando vivimos una vida de oración. Dios nos habla cuando nos determinamos buscarle, agradarle, seguirle. Dios nos habla a través de las circunstancias. Dios nos habla por medio de su iglesia. Y Dios nos va llevando y nos va mostrando el camino. Pero a veces no lo escuchamos. No conocemos la voz de Dios. Aquel joven Samuel, después de algún tiempo, ya en su adolescencia, juventud, recibe el llamado de Dios. Y sabemos que Samuel creció ahí a los pies de Elí, el sacerdote, en el templo. Ahí estaba Samuel. Pero el hecho de estar todo el tiempo ahí no indica o no quiere decir que has aprendido a conocer la voz de Dios, porque cuando Dios le habló: Samuel, Samuel, él fue al sacerdote. Y no una vez,
2 y hasta 3 veces. El hecho de estar en el templo no quiere decir que hayas aprendido a escuchar la voz de Dios y a conocerla. La voz de Dios solamente la vamos a conocer a través de una comunión permanente con Él. Gedeón escuchó al ángel que le hablaba. Para este entonces él todavía no sabía que era el ángel de Jehová. El ángel se presenta como un viajero, es hasta después, allá en el versículo 21 ustedes verán que él se da cuenta ante quién se estaba, quién era el que le estaba hablando, pero no escuchaba. El Señor se presenta a él y le dice: varón esforzado y valiente. Gedeón en este momento no era ni esforzado ni valiente. Él no se veía a sí mismo ni como esforzado ni valiente, dicen las nuevas versiones, guerrero valiente. Él no se sentía guerrero, él estaba escondido y estaba trillando su poquito trigo para que no se lo fueran a quitar. Fracasamos cuando no escuchamos la voz de Dios. Fracasamos cuando vemos nuestros recursos y dependemos de nuestros recursos. Dice los versículos 14 y 15: y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Fracasamos cuando nos predisponemos por las circunstancias que nos rodean. Fracasamos cuando no escuchamos la voz de Dios de lo que Él nos está diciendo. Fracasamos cuando dependemos de nuestros propios recursos. Una tarea de dimensiones divinas era lo que el Señor tenía planeado para Gedeón. Una tarea de magnitudes extraordinarias. Sin embargo, cuando le dice: vas con tu fuerza a salvar a Israel, ¿cuál es la excusa que pone en este momento Gedeón? Dice: yo, si mi familia es pobre en Manasés, sus recursos. ¿Cuántas veces has escuchado la voz de Dios llamándote y entiendes alguna tarea que Dios te está indicando a ti? Y lo primero que haces es meter la mano al bolsillo y decir: no me alcanza, no se puede. Conocí una persona a quien le hacíamos la invitación para que sirviera, que trabajara en la obra misionera. Y él, bien convencido, decía: sí, yo quiero trabajar en las misiones. Estoy convencido de que el Señor me ha llamado a trabajar en las misiones. Por eso estoy orando fuerte, para que el Señor me conceda un coche. Y ya cuando tenga mi coche, entonces voy a ir y le voy a servir al Señor. Eso lo escuché hace como unos 15 años. Y saben, ahora que acabo de ver a este hermano, sigue sin coche y sigue orando para irse a trabajar a las misiones. ¿Cuántas veces, hermano, el Señor te ha llamado y ves los recursos que tienes a tu alrededor y dices: no me alcanza, no puedo? Ese fue uno de los pretextos que tenía Gedeón: mi familia es pobre. Aún así pone otro pretexto también. Dice: y yo el menor en la casa de mi padre. Llevar el liderazgo de un ejército para liberar
al pueblo de Israel, yo creo que eso es un privilegio que le corresponde de ser líder, pues a los mayores, ¿no? ¿Cuál fue la idea de Isaí? Cuando llega Samuel y le dice, preséntame a tus hijos, tanto de Isaí como de Samuel, cuando iba a ungir al futuro rey de Israel, ¿quién era el más obvio? Pues el primero, el mayor, al que le correspondía la distinción. Gedeón tal vez se veía como que no me toca a mí, esto le toca a otro. Tal vez él se sentía incapaz, inmerecedor, indigno de una tarea que se le había asignado. ¿Cuántas veces, hermano, el Señor te habrá llamado y tú has pensado, no, Señor, no soy yo? No, Señor, no me corresponde ese honor. Debemos de estar listos. Debemos de aprender a vernos como Dios nos ve. Regresando nuevamente, ¿cómo saludó el ángel a Gedeón? Varón, esforzado y valiente, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel. Hermano, debes aprender a verte como Dios te ve y entender que no es por tus fuerzas ni con tus recursos cuando Dios te está enviando a una obra. Es con su fuerza y con sus recursos que vamos. Confiamos en Él. Fíjense cómo se da esto muchas veces. ¿Cómo se veía a sí misma Sara, la esposa de Abraham? Se veía como una mujer estéril, incapaz de tener descendencia ya. Pero Dios la veía como una mujer capaz de ser madre de multitudes. ¿Cómo se veía Moisés a sí mismo cuando Dios lo está llamando para hacer una obra similar? Más grande todavía. Se veía como alguien incapaz, como alguien que no tenía la capacidad de expresarse, pero Dios lo veía como un gran líder. A veces nos dejamos llevar por las experiencias, por la visión, por los comentarios de otros. ¿Cómo veía Ananías a Pablo, a Saulo en ese momento? ¿Como un perseguidor de la iglesia? ¿Como alguien a quien no era necesario ni deberían ayudarle en la situación en la que se encontraban? Pero Dios le dice, ve, porque instrumento escogido me es este para predicar a los gentiles. ¿Cómo te ves tú? ¿Y cómo te ve Dios? Si el ángel del Señor se presentara hoy delante de ti, ¿cómo te saludaría a ti, hermano? ¿Cómo te saludaría? ¿Y tú? ¿Cómo te ves? Fracasamos cuando nos predisponemos por las circunstancias que nos rodean. Fracasamos cuando no escuchamos la voz de Dios. Fracasamos cuando confiamos en nuestros recursos. Pero podemos vencer al fracaso cuando confiamos en la palabra de Dios y en los recursos de Dios. Versículo 16 dice, Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo
y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Cuando el Señor lo está enviando, les digo que a veces no escuchamos a Dios. En el versículo 14 le dice, mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza. ¿Sí? Ve con esta tu fuerza. Él no le estaba diciendo busca recursos en otro lado. Él no le estaba diciendo ve y consigue, vende lo poco que tengas y ven y vas a liberar al pueblo. Dijo, ve con esta tu fuerza. Cuando el Señor te está llamando y te está enviando, hermano, Él te está diciendo ven. Y lo que el Señor pretende de ti es tu disposición, tu sumisión. Confía que si el Señor te está llamando es porque Él te va a proveer. Que si el Señor te está enviando es porque Él va a poner los recursos que necesites. Y lo más importante, su presencia contigo. Ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas. Ustedes conocen la historia de Gedeón. Y esta es una de las historias, hermanos, que más nos puede dar la confianza de que cuando depositamos nuestras fuerzas en Él, Él hace. Aún sin dinero y aún siendo el menor de su casa, posteriormente vemos a Gedeón juntando a 32,000 guerreros para ir a pelear. Y el Señor le dice, te voy a confirmar que no eres tú, soy yo el que te va a dar la victoria. Y con 300 hombres terminan derrotando a un ejército. Hermano, Dios está contigo. Dios te ha llamado. Dios te ha indicado un plan, un propósito para tu vida. A muchos pastores el Señor nos ha llamado a grandes obras en nuestro lugar, en el lugar donde nos desempeñamos. Pero hoy en día podemos ver a muchos siervos del Señor hundidos en un fracaso, porque se han adecuado a las circunstancias que les rodean, porque no han entendido la voz de Dios, porque siguen confiando en sus recursos. Y a veces nos vemos muy bíblicos, ¿verdad? Y decimos, pues Dios dirá, es que Dios tiene sus tiempos. Hermano, el tiempo de Dios es hoy. Y hoy el Señor te está llamando a que cumplas las expectativas que Él tiene de ti. No eres tú, es Él. Y yo espero, hermanos, que tú puedas decir, hacer tuyas las palabras del salmista: Jehová cumplirá su propósito en mí. Es Él, no eres tú. Somos siervos y debemos estar dispuestos, hermanos, a cumplir lo que nuestro Señor tenga preparado para nosotros. Y yo quiero invitarles a que ustedes consideren esto en su mente. Veo muchas caras muy jóvenes, con una vida por delante todavía, con muchas actividades de parte de Dios para ustedes. Aprendan a escuchar la voz de Dios. A veces nos saturamos de nuestros pensamientos, de nuestras ideas, de nuestros proyectos,
pero debemos de estar seguros que sea lo que Dios nos está indicando, no lo que nosotros pretendamos, que sea lo que Él quiera. Escucha su voz, porque si Él te lo está diciendo, Él te va a proveer y Él te va a llevar. Yo les invito a que piensen en esto, hermanos, que mediten en ello y que confíen en que el Señor tiene todo bajo control. Vamos a orar y vamos a ponernos en sus manos y permitir que Él nos lleve a cada quien. Señor, gracias te